Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Cada quien puede expresar lo que quiera construir, cada loco con su tema. ¿Qué más da? El respeto es importante, cada quien mira distinto, pero hay fórmulas sencillas para ser feliz. Mira como siempre brilla el sol, el arroyo canta su canción, el viento silente refresca tu mente. Hoy es un buen día para estar con Dios. Hoy es un buen día para estar con Dios. La paz tiene un lugar, empieza en tu interior. La ternura no cabe cuando hay rencor. No puedes asociar guerra sin dolor. Plantea un nuevo día, habla con Dios. Mira como siempre brilla el sol, el arroyo canta canción, el viento silente refresca tu mente. Hoy es un buen día para estar con Dios. Hoy es un buen día para estar con Dios. Queridos amigos, amigas, ¿cómo va la Cuaresma? Esperamos que muy bien. Este tiempo de acercamiento más profundo a la palabra de Dios, de encuentro más cercano con el Señor, que nos ha dado el primer testimonio de hacer una buena Cuaresma. Una Cuaresma en el desierto, una Cuaresma en el encuentro con Dios y su palabra, y con los demás en la oración, en orden a ir transformando, cambiando nuestra vida, en orden a preparar nuestros corazones para la misión. Ojalá que la Cuaresma para todos y todas vaya siendo este camino con Jesús, movidos por el Espíritu. En los 2 domingos anteriores a este tercer domingo de la Cuaresma, se nos han planteado los textos de las tentaciones y de la transfiguración. 2 textos en los que precisamente se reflejan estas actitudes que deben ser centrales en el tiempo cuaresmal. El tiempo de hacer desierto para encontrarnos con nosotros mismos, para encontrarnos con la fuerza de Dios en nuestra propia vida, en nuestro corazón, que hace frente a las tentaciones y las vence. Este tiempo de encuentro con Dios, como en la transfiguración, en el Tabor, en contacto directo con su palabra, que nos ayuda a fortalecer nuestra confianza en Cristo el Señor, que va con nosotros de camino su vida a Jerusalén. Este tiempo cuaresmal, que debe ser para todos y todas tiempo de renovación de la propia fe, tiempo de conversión.
El texto del domingo de hoy, tercero de Cuaresma, y de los otros 2 domingos que nos restan antes de entrar a la Semana Santa, se centran en el tema de la conversión. Podemos decir que es otra idea central en el tiempo cuaresmal, invitados a la conversión. Fíjense ustedes que así comenzó justamente el camino cuaresmal, cuando llegamos a recibir la ceniza en la iglesia y se nos dijo: conviértete y cree en el Evangelio. Pues bien, el tiempo cuaresmal es este tiempo fuerte, centrado sobre algunas ideas importantes. El encuentro con nosotros mismos, con nuestro pecado y con el don que tenemos también del Espíritu en nuestro corazón. El encuentro con Dios que se nos manifiesta, la llamada a la oración, y de ahí pues surge también la conversión, podemos decir la responsabilidad frente a nuestro mundo, frente a la misión en nuestra iglesia. El tiempo cuaresmal está pues perfectamente como hilado alrededor de estas ideas centrales. Pero vamos al texto que se nos ofrece en este tercer domingo de Cuaresma para nuestra reflexión, este texto que será proclamado y comentado en todas nuestras celebraciones litúrgicas en el mundo entero. Es un texto que habla en primer lugar de alguno o algunos acontecimientos y luego saca algunas conclusiones y unas enseñanzas a partir de esos acontecimientos. Jesús centra su atención sobre 2 eventos en la vida de sus contemporáneos. El primero es un asesinato, podríamos decir, a manos de Pilatos y sus tropas frente a unos galileos. Probablemente había sido alguna revuelta antirromana que Pilato había acabado pues con la violencia. Había mandado allá a sus tropas a matar a unos galileos por rebelarse contra el Imperio Romano. No sabemos, pero puede ser que a ese acontecimiento se refiera Jesús en el texto del Evangelio de hoy. Y hay otro acontecimiento también, esta vez no un asesinato, sino un accidente. La llamada Torre de Siloé, que según la noticia del Evangelio se derrumbó y cayó sobre muchas personas, matándolas. Tenemos pues 2 acontecimientos, una consecuencia que es gente asesinada o gente muerta por el accidente, en todo caso gente que ha fallecido. Y en tercer lugar tenemos la interpretación popular que se hacía de esos acontecimientos. En la mentalidad judía del Antiguo Testamento había una teología, digamos así, clásica, tradicional, llamada teología de la recompensa o del castigo, que decía: todos los actos, todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida tienen un castigo o una recompensa. Castigo o recompensa que ya se va dando en este mundo. No estaba muy clara dentro de la mentalidad judía del Antiguo Testamento el hecho de la vida eterna y del castigo o la recompensa más allá de la muerte. Habían algunas cosas, pero no estaban muy claras. Sin embargo, sí estaba claro que en esta vida se podía sufrir o se podía gozar. Y el sufrimiento o el gozo, las penas o las alegrías, eran consideradas en esta teología tradicional del Antiguo Testamento como premios o castigos que ya se daban en esta vida debido a nuestras acciones buenas o a nuestras acciones malas, pecaminosas.
De manera que ante el acontecimiento de los galileos asesinados por Pilato y de los habitantes de Jerusalén a los que les cayó encima la torre de Siloé, había una interpretación que andaba de boca en boca y decía: si fueron asesinados o si les cayó encima la torre, es por sus pecados. Las lagartijas de un país lejano decidieron resolver con sus vecinos sus diferencias sin pistolas ni cañones. En vez de eso se pusieron a jugar. Organizaron una liga entre ellos y se pusieron a jugar todos al fútbol. Y con sus gritos, sus carreras y patadas iban quitando la violencia de sus vidas. Y la afición gritaba fuerte: jugad más veces que aún no es suficiente. Y la afición gritaba fuerte: jugad más veces que aún no es suficiente. Y como no gastaban más dinero en balas o en misiles tan carísimos, por cierto, tuvieron tiempo y dinero para escuelas, para hospitales, carreteras y comidas. Y se inventaron automóviles sin humo y una tele divertida y sin basura. Había dinero para dar trabajo a todos y en toda casa había huerto, había futuro. Y aunque no tenían un duro, el mundo ahora parecía más seguro. Y aunque no tenían un duro, el mundo ahora parecía más seguro. Y esa mentalidad del premio o del castigo que nosotros estamos comentando ahora como un asunto del Antiguo Testamento, pues no lo es tan solo del Antiguo Testamento. También en nuestra mentalidad religiosa actual todavía está muy presente eso. Cuando uno sufre dice: ¿qué estaré pagando? Y cuando uno goza, pues a veces ni siquiera lo agradece, pero supone que es una bendición de Dios porque algo ha hecho bien. Esa mentalidad de premio y castigo, que tiene por detrás a un Dios que premia o castiga, un Dios que está constantemente llevando cuentas de lo que uno hace y dándole un palo o dándole un dulce según cómo actúe. Esa mentalidad está bastante difundida, bastante presente aún hoy entre nosotros. Y esto es lo primero en que podemos fijarnos en el texto del Evangelio de hoy, puesto que Jesús da una enseñanza completamente opuesta a esa mentalidad popular. ¿Creen ustedes que los galileos asesinados por Pilato eran más pecadores que los demás? ¿O aquellos a los que les cayó la torre de Siloé eran más pecadores que otros? Les digo que no. Nos dice Jesús con toda claridad en ese texto, que por otra parte es un texto propio de San Lucas. Lucas, que tiene un gran interés en manifestarnos la misericordia y el amor de Dios y quiere ayudarnos a desechar de nuestra mente una mentalidad en la que mira a Dios como el que está juzgando para castigar o para premiar. Es importante, pues, lo que Lucas nos quiere decir. Y en las palabras de Jesús, pues ya encontramos nosotros la clave para interpretar bien este texto y para iluminar nuestra realidad. Si a unos les cayó la violencia de Pilato encima, si a otro le cayó las piedras de la torre de Siloé en la cabeza y lo mataron, no fue por ser más pecadores que otros. Eso es lo que Jesús afirma. Y luego dice: pero les aseguro que si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Jesús está diciéndonos: todos son pecadores. Todos, y no solamente aquellos que han sufrido por algo, sino aquellos que aparentemente, están gozando de bendiciones de Dios, como se dice muchísimo hoy,
son también pecadores. El pecado, la falta de responsabilidad ante lo que Dios nos pide, es una cosa bastante difundida, es parte de nuestra realidad. Fíjense que lo decimos nosotros cuando rezamos el Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nosotros somos todos y todas. Tenemos que tener esta conciencia de ser muchas veces irresponsables ante lo que Dios nos pide. Pero segunda cosa, hemos de desechar esta figura de Dios que está para castigar o para premiar. Eso hay que tratar de irlo superando, lo cual no quita, por supuesto, la segunda enseñanza. El pecado, la maldad es una realidad presente en nuestras vidas. Sin embargo, el tomar conciencia de esta realidad nos lleva a la responsabilidad, al cambio, a la conversión. No nos lleva a tener miedo de Dios que nos va a castigar o esperanza en el Dios que nos va a premiar. A veces uno no cambia sus pecados, no cambia su actitud negativa ante la ley de Dios y su voluntad, simplemente porque está o con el miedo al castigo o con la esperanza de la recompensa. Y sucede que eso no funciona bien. ¿Por qué? Porque a veces que alguien se mira que es clara y públicamente pecador, sucede que no le pasa nada, ni sufre nada, y al contrario parece que le va bien, que sus negocios prosperan, que tiene buena salud, que no le cae nunca la ley encima y que progresa. Y entonces ese asunto no funciona. ¿Cómo es que este, cuyos pecados son conocidos popularmente, recibe bendiciones, mientras aquella mujer tan buena, tan pobre, tan dedicada, tan religiosa, de repente le cae un cáncer y se muere? Ese asunto de la recompensa y del castigo no funciona cuando nosotros vamos a nuestra realidad. Y eso es lo que hay que tratar de ir transformando, porque significa también tratar de transformar nuestra relación con Dios. Si nosotros nos relacionamos con Dios únicamente como aquel del que estamos temiendo un castigo o esperando una recompensa, estamos con una visión de Dios que es incorrecta. Incorrecta. Dios no es el que está allí como el juez para estar viendo y controlando constantemente nuestras obras y dándonos los respectivos palos o las respectivas recompensas según nuestros actos. Alguien que vive así ante Dios, vive muy interesadamente ante Dios. Hago el bien para que Dios me bendiga. Eso es ser interesado y querer manipular a Dios. O al contrario, vive con la culpabilidad ante Dios, vive siempre sintiéndose miserable, pobre, culpable y con miedo ante Dios. Y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar nuestra visión de Dios y hay que cambiar, por lo tanto, nuestra actitud ante Dios. Y a eso es a lo que nos invita el texto de este tercer domingo de la Cuaresma. ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién
cuida de aquello que no es nuestro. ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? Una de las palabras claves del tiempo cuaresmal es justamente conversión. Y conversión significa cambio de mentalidad, cambio de manera de ver las cosas. Conversión no significa simplemente dejar lo que estoy haciendo mal y hacer algo bueno. No, significa cambiar de mentalidad. Y este punto que hoy estamos comentando es un punto que pide conversión. Cambiar nuestra manera de ver a Dios y cambiar nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Eso es conversión también. Tal vez puede ser que estemos muy marcados por esa manera de ver a Dios como el juez que premia, castiga, como el juez que manda a la cárcel o que absuelve. Ya eso es algo muy común en nuestros días, puesto que las noticias están constantemente hablándonos de juicios o de decisiones a favor de cualquier acusado. Dios no es el juez que está acusando, castigando o eximiendo de culpa. Dios es el que es, como se nos dice hoy en la primera lectura, la manifestación del nombre de Dios. El que es y el que está cerca de su pueblo, según toda esa hermosa lectura del Antiguo Testamento. Dios es el que se ha compadecido de su pueblo. Dios es el que está acompañándole a lo largo del camino por el desierto. Dios es el que envía a Moisés, a los profetas, a los jueces, para orientar y animar a su pueblo en el camino. Dios es el que es amor y el que finalmente ha enviado a su propio Hijo para que haga cerca de nosotros ese camino y nos muestre el camino hacia el Padre. Hay que renovar nuestra visión de Dios, mucho más allá, por lo tanto, del Dios como simplemente el que premia o castiga. Dios el que es, y el que es amor, el que es misericordia, como San Lucas trata de manifestarnos con todo su evangelio. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, nos manifiesta que Dios es amor y misericordia y que quiere que cambiemos nuestra visión de Dios y que por lo tanto también cambiemos nuestra vida y seamos responsables en lo que nos toca en la vida de cada día. Dios no es el que está juzgando, condenando o premiando. Fíjense que muchas cosas que andan bien o andan mal en nuestro mundo son responsabilidad nuestra antes que atribuírsela a Dios. Por decir una cosa, por ejemplo, cuando hay un terremoto como el que recién hemos tenido en San Marcos, y los que sufren son los más pobres porque son los que tienen las viviendas más inseguras, las construcciones más frágiles, mal hechas. Los primeros que mueren son los niños y son las personas que no tienen a otro lugar a donde ir. Y son aquellos primeros los que se quedan en la calle a la intemperie. Analicemos ese hecho concreto y uno puede decir, mire,
¿Dónde está Dios que permite el sufrimiento de estos más pequeños? ¿Dónde estaba Dios el día del terremoto? Y la pregunta puede decir, yo no creo en ese Dios que no defiende a los más pobres y pequeños. Pero eso es una visión incorrecta de Dios, como el que está allí para premiar o castigar. Y eso me hace que yo también me irresponsabilice de lo que sucede. Veamos otra posible explicación, otra posible reflexión al respecto de esto. Si esta gente murió, sufrió por el terremoto, es también irresponsabilidad nuestra. Es injusticia de quienes no han construido bien unas viviendas en un país que es un país sísmico, donde se deberían poner los mejores materiales y las mejores condiciones. Las primeras casas que se caen en un terremoto no son las de las zonas residenciales en donde se ha construido con los mejores materiales y las mejores técnicas arquitectónicas, sino son las de los pobres y sencillos. Y eso es responsabilidad nuestra. Y nuestra conversión ha de ir también a tratar de mejorar esas circunstancias que nosotros podemos mejorar. Y no solamente a esperar que Dios cambie las cosas, que premie o que castigue. Eso no funciona. Dios es el que es siempre. Y Dios es el que nos acompaña. Y Dios es el que va haciendo con nosotros este camino, como lo hizo con el pueblo de Israel a través del desierto. ¿Para qué? Nuestro corazón vaya acercándose a Él, a su compasión, a su misericordia, y eso nos lleve también a convertir nuestra propia vida, a cambiar nuestras actitudes, porque el tiempo de dar buenos frutos, el tiempo del cambio, pues también es limitado. La segunda parte del texto evangélico de Lucas que hoy escuchamos habla de esa parábola de la higuera, a la cual se le da todavía otro tiempo para que dé fruto. Es importante dar frutos, no solamente porque esperamos una recompensa o porque tememos un castigo. Es importante dar frutos porque hemos reconocido que Dios nos ama y que quiere que nos amemos, que tengamos misericordia, perdón, compasión, justicia con los demás. Esa es la verdadera conversión. Ese es el verdadero fruto que Dios espera de nosotros, como esperaba frutos de aquella higuera. De lo contrario, puede decirse de nosotros lo que también se decía de la higuera. No ha dado fruto y encima está ocupando un lugar que podría ser ocupado por otra planta más útil. Ojalá que no seamos inútiles a los ojos de Dios y a los demás. Ojalá que demos frutos de conversión, que al fin y al cabo, según la mentalidad de Jesús y el Evangelio de Lucas en particular, son frutos de misericordia, de amor misericordioso, que es el amor que tiene una predilección por el más necesitado y el más pobre. Frutos de justicia, que trata de mejorar lo que está a su alcance. Frutos de verdad, que trata de acercarse a la verdad y dejar de lado la mentira. En fin, la Cuaresma nos sigue invitando a la conversión. Y pudiéramos decir en este primer texto, los otros 2 domingos que quedan todavía hablarán de la conversión, nos invita a motivar esa conversión no por el temor al castigo o por la esperanza del premio, sino por el amor de Dios que es y que está con nosotros en este camino cuaresmal. Tenemos pues este camino, tenemos esta invitación del Señor constantemente repetida en la liturgia de la palabra y en las celebraciones. Tenemos esta oportunidad, aprovechémosla de la mejor manera. Muchos días de la Cuaresma en las diferentes parroquias hay celebraciones penitenciales comunitarias, por ejemplo, en las cuales nos podemos acercar al sacramento de la penitencia.
este tiempo también se intensifica la adoración del Santísimo Sacramento en los días jueves o los viernes en las parroquias. Aprovechemos esos momentos para encontrarnos con este Dios amor y misericordia. También en estos días tenemos los Vía Crucis u otras prácticas cuaresmales, la invitación al ayuno, la invitación a la penitencia, que son también oportunidades que deben ser como medios, como instrumentos que nos lleven a una auténtica conversión. La conversión que es llegar verdaderamente a Jesús y su palabra. Hasta la próxima vez. Muchas gracias por su amable atención. ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿El que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién compañero? ¿Quién sostiene a quien no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.